Buenas, soy Alejandro y ahora explicaré el programa principal de nuestro proyecto. Empezamos declarando variables, el método main y el método principal. En el método principal tenemos la ventana, el panel de contenidos, llamamos al tablero de inicio que pondrá el tablero por defecto del juego, setPanel inferior que creará el panel de botones, un JSplitPane que separará el panel de botones y el panel de texto que irá mostrando mensajes durante la partida. Y luego aquí declararemos un nuevo panel que sea cartas máquina, una imagen icono que sea el reverso de una carta, y aquí tenemos tres etiquetas con el icono reverso de carta que representarán a los tres jugadores máquina de la partida. Como el panel cartas máquina es un grid bar layout, ponemos las constraints 00, 10, 20 para cada etiqueta y las vamos añadiendo al panel cartas máquina. Luego al panel de contenido añadimos este panel cartas máquina en la parte norte, es decir, panel superior. Después llamamos a creación JLabels, que llamará estas etiquetas con el valor numérico de las cartas que les queda a cada jugador e irán en el reverso de la carta. Y en el panel de contenidos añadimos en la parte inferior el separador, es decir, el panel de botones y el panel de texto. Llamamos a ajustes finales y aquí vemos los métodos. Es el panel inferior que, como vemos, declaramos botones, sus eventos mediante gestor de eventos, que es este de aquí, y añadimos estos tres. El pasar no nos hace falta todavía. Se le da el botón mezclar, se mezcla mediante Tunstenfeld y actualiza texto. Botón jugar, se realizan las manos, se empieza la partida, se limpia la mesa, se pone el número de cartas a 13, que es lo que hace este método. Actualizamos el valor de las etiquetas que representan los números y un contador para ir mirando a qué jugador le toca, cuando sea 0 jugador 1, 1 jugador 2, así sucesivamente. Escondemos botones que ya nos hacen falta y añadimos el botón pasar, que ya nos hace falta. Reiniciar, dejamos el programa como estaba antes de darle a cualquier botón. O sea, removemos el panel de juego que hubiera antes, tablero de inicio, quitamos botón pasar, añadimos botones nuevos, etiquetas a 0, texto inicial. Pasamos a darle al botón pasar. Ponemos el valor en torno jugado para que sepa que le toca a la máquina, aumentamos contador y actualizamos texto. En torno jugado juega la máquina, miramos el contador para saber a qué máquina le toca, guardamos el número de cartas y nos turno al usuario. Hacemos el bucle para mirar si la carta se puede tirar o no. Si vemos, mediante el algoritmo de juego, si vemos que la carta es correcta, actualizamos texto mirando qué carta tira y disminuimos el número de cartas. Esto es para mirar si el jugador ha pasado turno o no. Si es igual al número de cartas antes del bucle, entonces que ha pasado turno, así que lo actualizamos texto así. Y si el número de cartas es igual a 0, mostramos que el jugador ha ganado, en este caso el 2, y una imagen del jugador riéndose. Actualizamos texto también, actualizamos etiquetas con los números y aumentamos contador. Lo mismo para los siguientes jugadores. Y llegamos al final, contador igual a 0 para que vuelva a empezar y botón pasar con valor pasar. Tres métodos de clase, uno para actualizar el texto poniendo la carta que ha tirado el jugador usuario, siguiente turno usuario que es para pasar al siguiente turno y getContador que devuelve el contador. Tablero de inicio que ya nos hemos explicado, el número de cartas las pone a 13, creación JLabels, aquí crea las tres etiquetas que representarán los números y ajustes finales. Bueno, pues esta es la clase TableJoc que actúa como un JPanel de los objetos tablero que se utilizan en el programa. Aquí tenemos los atributos de objetos referentes a la clase y el constructor TableJoc con filas y columnas introducidas por parámetro. Se coloca el layout, un grid layout para el panel juego que es donde colocamos las cartas del juego y un tablero, un array de cartas que son con tamaño de filas y columnas. Estos dos métodos los veremos posteriormente y todo esto es referente a los paneles que hay inferior, en la parte inferior del tablero, con el número de cartas, las cartas del usuario, el texto, etc. Las añadimos todas con un border layout y también con algunos split panels, todas con su estilo y de esto determinados. Tenemos un método baraja que devuelve la baraja al programa principal. La creación tablero crea los huecos donde colocaremos las cartas. El método imágenes cartas trata los 4 palos
Si el índice es 0, clubs, el 1, diamonds, luego hearts, luego spades, y cada uno de los 13, con otro bucle de interiormente, los 13 números, en el cual sacamos la imagen y le ponemos el palo, el valor, la imagen, el icono y el atributo booleano de las cartas, que es para verificar si está en el tablero, lo ponemos en false. La baraja inicial se corresponde con el tablero en el instante inicial. Pasamos a la mezcla de Ustenfeld, que con el algoritmo de Ustenfeld realiza una mezcla. Partimos de dos arrays de números, una con números del 0 al 51 y con la clase random, utilizando los ciclos, ponemos un número aleatorio del 0 al 51 en el resultado, en la array resultado, y el número 51 lo colocamos en la posición para que no se pierda este número y salga posteriormente. Y el número utilizado ya no se pueda volver a elegir en el selección aleatoria. El último se tiene que meter manualmente. Y luego tenemos la baraja, que se ponen las cartas de una manera aleatoria con los números del resultado de la mezcla. También se ponen los iconos. El método limpiar mesa quita los iconos de las cartas del tablero y pone el atributo booleano, que es para saber si está en el tablero, en false. Esto coloca las cartas del usuario en el panel inferior con su mouse listener para responder a los eventos, su icono, su palo y su valor. El método iniciar partida pone el tablero por defecto en orden. Luego tenemos aquí el gestor de eventos, que trata el algoritmo del juego. El C es el usuario, o sea, es la carta que viene por defecto, y el 0 es para saber si juega el usuario o no. Si es 0, es que juega el usuario. Aquí necesitamos saber si la carta elegida es correcta. Si es correcta, se disminuye el número de cartas, se actualiza el texto inferior y sale el mensaje de que has ganado la partida cuando tu número de cartas disminuye a 0. El algoritmo de juego trata una carta y un dato. El dato es si juega el usuario o no. Si es 0, juega el usuario. Si la carta es 7, siempre se podrá colocar. Así que verificamos el palo y el valor y la colocamos. Si el dato es 0, significa que juega el usuario. Así que se cambia la etiqueta correspondiente a eso, se quita el icono del panel de cartas del usuario y se pasa al siguiente turno. El de esto que verifica si es correcta es true. Aquí se verifica lo verificado anteriormente como el palo y el valor, pero además, si es mayor a 7, se verifica que la carta adyacente inferior está en el tablero y si es inferior a 7, si la carta adyacente inferior está en el tablero, para verificar si se puede colocar o no. Aparte de verificar si no es el índice 52 o el índice -1 y que la carta no está en el tablero. Así que se coloca en el tablero y se realiza lo mismo si es el del usuario. Para esto necesitamos saber si es del usuario, para con el audio input string colocar un bip si la carta es errónea. Y por último tenemos el método getIsCorrecta que utilizamos anteriormente. Y la clase baraja, que extenderá a JLabel, tendrá dos atributos de objeto, un número de cartas y baraja. Tendremos dos constructores, uno vacío y uno que pasaremos por parámetro, un entero. Este entero será el número de cartas que tendrá el array de cartas baraja. Método set de setCarta, método getCartas y método setBarajas. Bueno, pues aquí tenemos la clase carta, que representa los objetos carta con sus atributos de objeto, palo, valor, imagen y si está en el tablero o no. Tenemos aquí el método constructor con su altura, anchura, con también dimensión, y aquí tenemos los métodos para obtener el palo, el valor, poner el palo, el valor, la imagen, obtener la imagen y saber si está en el tablero o no, o poner si está en el tablero o no. Aquí tenemos la clase jugador, que vendrá representada por dos atributos de objeto, un array de cartas y un entero, número de cartas. Tendremos dos métodos constructores, uno vacío y uno que pasaremos por parámetro, un número y un objeto baraja. Esto representará la mano de cartas de un jugador para una partida. Luego tendremos los métodos gets, que será un getCartas y un getNúmero de cartas, y el método set número de cartas.